La preproducción es el momento más importante de la producción total. Se trabaja a partir del guión y se establecen todas las necesidades tanto artísticas como logísticas. Esta engloba la selección de locaciones, diseño y construcción de escenografías, elección del elenco, elección del equipo de trabajo, elaboración de un plan de rodaje y diseño de sonido. Dentro de una producción audiovisual, ya sea cinematográfica, televisiva o publicitaria, es habitual recurrir a recursos de archivos para darle un segundo uso. Se entiende como recursos a las imágenes, fotografías o materiales literarios. Hay que resolver algunos pasos previos para su uso y explotación de estos, que son protegidos por los derechos de autor. El copyright regula los derechos de un autor en su obra. Se trata de una licencia restrictiva que protege la obra y solo el autor decide sobre esta. El copyleft es una licencia que permite al autor decidir las libertades o las prohibiciones que se establecen en la obra al respecto de su utilización, copia y modificación. Las obras huérfanas que son protegidas por los derechos de autor no están bajo el dominio público, pero no es posible identificar o localizar de algún modo a los titulares de estos derechos. Las obras del dominio público, que es una norma general que establece que los derechos de autor se extienden desde su divulgación hasta 70 años después de la muerte del autor. La producción audiovisual. La producción. En esta fase se pone en marcha el proyecto y se inicia la grabación del plan diseñado durante la fase de preproducción. La dirección. Es un grupo de personas que trabajan mano a mano para que las instrucciones y necesidades del director se plasmen en el resultado final del proyecto. El equipo de producción de gráficos y animaciones. Crean mundos imaginarios para películas, televisión y juegos de ordenador. Utilizan dibujos, modelos o gráficos de ordenador para dar vida a sus personajes. Existen tres tipos principales de animación: dibujo y pintura, modelado y gráficos por ordenador. El equipo de animación suele seguir lo que se conoce como storyboard, una serie de bocetos o imágenes que cuentan la historia que el animador quiere desarrollar. Conexión, raccord y continuidad. El raccord o continuidad en el cine es fundamental en la relación que se establece entre dos planos. Existen varios tipos de raccord, como el de vestuario, que es prestar atención al vestuario o al decorado. El de iluminación, que es ver la intensidad de la luz y que no varíe en exceso. El de dirección, que requiere destreza y conocimientos de narrativa audiovisual. Y el de interpretación, que incluye gestos y posición de las manos, tono de voz y expresividad. La edición y la postproducción. La postproducción empieza con la edición. En esta etapa se seleccionan las imágenes y los sonidos que se usarán. Editor de gráficos, rasterizados y mapa de bits. Representa una matriz de píxeles denominada raster. Determina el total de píxeles que poseen y la información de cada píxel. Existen varios programas para esto, que podrían ser Photoshop, Painter, Krita y PicMonkey. Un mapa de bits es una matriz que especifica el color de cada píxel. Los efectos y la animación en editores. Diferencia entre animación y efectos especiales. Los efectos visuales, la animación, son los que se realizan en postproducción, es decir, se añaden al material ya rodado. Los efectos especiales son los que se llevan a cabo durante el rodaje, es decir, que son aquellos que se ruedan en la realidad sin ayuda de la postproducción. La animación se identifica como la técnica de filmar sucesivos dibujos, posiciones, marionetas o modelos para crear una ilusión de movimiento cuando la película es mostrada como una secuencia. La animación tradicional es el dibujo animado clásico, que consiste en dibujar todos los movimientos de los personajes y los diferentes fondos en láminas, para luego fotografiarlos
y proyectarlos en una determinada velocidad para crear una ilusión de movimiento. El stop motion, que es una animación fotograma a fotograma, consiste en aparentar movimiento de objetos estáticos a través de una serie de imágenes. Este es un método de animación muy laborioso, porque se tienen que remodelar los personajes 12 veces para generar un segundo de animación. La animación experimental es toda forma de expresión libre de un concepto o idea, a través de técnicas de animación que transmiten de forma no convencional. No existe ninguna clase de reglas y el artista tiene la libertad en los métodos. Modelado 3D por ordenador. Consiste en dar forma a diversos objetos que luego serán usados como modelos. Existen 3 formas distintas: por NURBS, por subdivisión de superficies y por fotogrametría. El renderizado consiste en el proceso final para generar la imagen 2D o animación a partir de la escena creada. Animación en la línea de tiempo. La línea de tiempo es la ventana donde daremos vida a nuestro proyecto. En ella alojamos todos los archivos que compondrán nuestra edición. El comportamiento de esta es muy básico y lo que hace es leer los archivos que están por encima y trabaja por capas. Corrección de color. La corrección de color no es otra cosa que lograr que la parte visual del video se vea correctamente, con el suficiente brillo y contraste. Gráficos en movimiento. La inclusión de gráficos es la siguiente parte de la postproducción. Tenemos el proyecto terminado en cuanto a contenido y ahora tenemos que generar los gráficos para perfeccionar el proyecto. Carpeta de producción. Es el documento de preproducción donde se describe el proyecto audiovisual a realizar, en sus diferentes fases y de acuerdo a la estructura coherente con el medio. Hay que tener en cuenta varios factores para empezar a realizar la carpeta, como el tema, los objetivos, los recursos económicos, los recursos materiales, el plan de actuación, su complejidad y su extensión, el cliente, público potencial y la comercialización. Es muy importante que pongas los créditos, que es la lista de agentes que intervinieron en el proyecto, una ficha técnica que implica el título, su descripción, el público potencial y las posibilidades de patrocinio, el tema y sus objetivos, la sinopsis, una escaleta, que es el listado y descripción de escenas, el tratamiento, guión, ya sea literario o técnico, un storyboard, una ficha de desglose, el diseño de producción, la ejecución del proyecto y el presupuesto, que es el coste del proyecto. Estos conceptos han evolucionado conforme avanza el tiempo. A su vez, se van generando nuevas tecnologías para satisfacción y entretenimiento de los espectadores. Estas producciones son un reflejo de la realidad social que muestra la vida cotidiana de una persona. La mayoría de estas producciones están basadas en costumbres, tradiciones y la ideología de la sociedad, que ha cambiado generación en generación. También es muy importante aprender estos conceptos para que nosotros tengamos un buen material y dar un buen mensaje a la sociedad.